Bueno, continuamos con otro tema. Síntomas como la sordera o la secreción pueden ser las señales principales de una infección crónica de oído. En muchas ocasiones este problema puede pasar inadvertido o sin tratamiento por largo tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de tener usted una infección crónica de oído? Es posible que uno pueda terminar sin escuchar del todo por una infección que no se atendió. El otorrinolaringólogo Carlos Saborío está con nosotros para poder ampliarnos sobre este tema. Doctor, mucho gusto recibirle aquí en la casa nuevamente. Igualmente, Omar. Gracias, doctor. Cuando uno habla de una infección en el oído, ¿en qué parte del oído es que ocurre específicamente? Ok, la infección de la que estamos hablando hoy es de una infección que ocurre detrás del tímpano, ¿ok? Es lo que llamamos nosotros el oído medio. Es el área a donde el sonido ingresa a través del tímpano, transita por los huesos del oído, como lo vemos en esa gráfica, y al transitar por los huesos del oído, el sonido adquiere una amplificación y esa amplificación se transmite hacia el oído interno, que ya es el órgano que traduce eso en impulsos eléctricos que van hacia el cerebro. Entonces, estamos hablando de ese espacio que está entre el oído interno y detrás del tímpano. ¿Por qué ocurre una infección en esa zona, doctor? Ok, como podemos ver en esa gráfica, hacia la parte inferior de la misma, podemos ver que hay un tubo de ventilación. Ese tubo de ventilación nosotros lo conocemos como la trompa de Eustaquio. Ese tubito de ventilación es el famoso tubo que conecta la nariz con el oído. Cuando tenemos problemas de disfunciones primarias, eso significa que ese tubo viene defectuoso de fábrica, o disfunciones secundarias, que eso significa que hay algunas situaciones dentro de la nariz que hacen que ese tubo funcione mal. Te pongo un ejemplo, las adenoides en los niños, ¿ok? Las adenoides en los niños crecen exactamente donde están esos tubos y entonces pueden presionar el drenaje de los mismos y generar que no haya un buen movimiento del moco hacia afuera y de compensación de aire de la nariz hacia la parte media del oído. También podemos tener, en el caso de los adultos, tumoraciones, podemos tener desviaciones septales, pólipos nasales, sinusitis crónicas, la misma rinitis alérgica. Este tipo de situaciones son las que generan que esta ventilación se vea comprometida. Si esa ventilación se ve comprometida por mucho tiempo, entonces el oído empieza a sufrir cambios. Esos cambios al inicio son cambios que son de poquitos días, como bien lo dijiste vos, el tema de hoy es algo que es crónico, o sea, infección crónica de oído, lo cual significa que al menos el paciente tiene 3 meses de estar sufriendo problemas. Entonces, lo que queremos decir aquí es que al inicio el paciente empieza a presentar una serie de señales, se tapa el oído cada rato, me siento sordo intermitentemente, el oído se me infecta cada ratito y entonces más de 5 o 7 veces al año estoy consultando por problemas de infección de oído. Y resulta ser que si dejas que eso continúe, llega un momento en que el oído se perfora, se genera un hueco en el tímpano como tal, y ese hueco lo que permite es que el oído adquiera aire por otra zona que no es la zona nasal, sino a través del mismo conducto. Eso permite que los fluidos del oído empiecen a drenar a través del oído mismo, o a su vez que el aire entre por ahí y se dé un cambio en la parte media del oído. Vamos a colocar en pantalla unas fotografías también que nos describen cómo es que luce esta parte interna que el doctor Carlos Saborío está explicando. Bueno, por ejemplo, esto es una etapa temprana, esto es lo que llamamos una otitis media aguda. Esto es, digamos, lo que pasaría frecuentemente en un paciente que tenga problemas de ventilación del oído. Así es como se ve un tímpano cuando está muy hinchado, cuando el paciente tiene muchísimo dolor, cuando el pus, como ustedes ven, el pus es eso blanco que se ve atrás del tímpano, que se ve que ya casi va a reventar el tímpano. Estas son las infecciones que son agudas, o sea, son las infecciones que se dan después de un resfriado. Cuando vemos un paciente con dolor de oído, se ve mucho en los niños. Vean ahí nuevamente otra infección aguda, ven el tímpano como se ve todo abultado y a punto de reventar. Esto duele muchísimo, genera mucha fiebre y en algún momento genera que se perfore el oído. Aquí tenemos otro tercer ejemplo de exactamente lo mismo. Esto es para ilustrar, digámoslo así, Omar, cuál es el camino que siguen estos pacientes para ir llegando hasta lo que nos toca hoy. Ya como vemos en esa imagen, ya ahí pueden ver que en la parte de arriba del oído, en la parte de arriba del tímpano, tenemos lo que llamamos nosotros un saco de retracción.
lleno de un material que nosotros llamamos colesteatoma, que es un tipo de otitis media crónica. ¿Qué significa esto? Que se genera un problemita donde el oído empieza a acumular como unas perlas de queratina, y esas perlas de queratina son altamente destructivas. Vean ahí cómo se ve a la izquierda de la pantalla un tímpano totalmente normal y compárenlo con un tímpano que está muy inflamado y muy hinchado de una otitis media aguda en la parte derecha de la pantalla. Doctor, leía cuando estábamos elaborando la entrevista que una infección crónica aguda incluso es más fácil de detectar que una infección crónica. ¿Por qué razón? Sí, de hecho, por ejemplo, veamos ese oído en la pantalla, Omar. Vos puedes ver que ese oído tiene una perforación grandísima, tiene un colesteatoma, que son esas perlas blancas que se ven ahí. Y este paciente, básicamente, de lo que se va a quejar es de que no oye, de que tiene secreciones ocasionales por el oído. Y eso es absolutamente lo único de lo que se va a quejar. En cambio, los pacientes que tienen infecciones agudas de oído, o sea, de poquito tiempo, los pacientes no te tardan ni 2 días en consultar porque les duele muchísimo, hay muchísima fiebre, y eso es una diferencia primordial. Ahí lo que estamos viendo en la pantalla es una de las complicaciones que se pueden dar cuando usted deja a un paciente con una otitis media, que sigue y sigue y siga, y lo que se generó es lo que se llama un absceso. Ese absceso, como pueden ver, enrojeció toda la parte de atrás del oído y es altísimamente peligroso porque acordémonos que el oído es vecino del cerebro en varias partes y vecino del nervio que mueve la cara y vecino de los drenajes que sacan la sangre de la cabeza, por tanto puede generarse complicaciones por esos lugares. Vean, esos todos son ejemplos de tímpanos con otitis media crónica. Observen ustedes cómo ya el tímpano prácticamente no está. El paciente en ese caso tiene que tener una sordera bastante grande y no solo la sordera, sino la posibilidad de que se puedan generar complicaciones como las que hablamos ahorita. ¿Siempre la infección crónica, doctor, va a generar dolor en el paciente? Al contrario, siempre la infección crónica va a cursar sin dolor. O sea, son pacientes que cuando nosotros vemos que tienen dolor es porque algo nuevo está pasando. Nosotros a eso le llamamos que se reagudizó o se está complicando. Por ejemplo, si vos tenés un paciente con una otitis media crónica, ese paciente puede pasar desapercibido por mucho tiempo porque al solo sentir un poco de sordera y al tener secreciones ocasionales, muchas personas lo tratan médicamente nada más, le mandan gotas, le dan antibióticos, se lo dejan a nivel de la atención primaria, digámoslo así, ¿ok? Sin ver que la progresión de la enfermedad podría llevarte a que la audición se pierda totalmente, a que tengas complicaciones como la parálisis facial, como una meningitis, como los abscesos que vimos aquí, como laberintitis, o sea, varias cosas que pueden generar que el paciente pase de un estado de relativa calma a un estado donde sí hay que correr. De todo se complica. Usted hablaba del tema de la secreción, doctor. ¿Qué tipo de secreción podríamos describir para que las personas que nos ven usualmente el paciente lo que describe es una secreción verdosa que sale del oído, que tiene como un olor dulcete. De hecho, hasta las parejas de las diferentes personas pueden notar que eso está pasando. Lo que le extraña a la persona es precisamente que no oigo, tengo secreción, pero no tengo fiebre, no me siento mal, no tengo dolor, no tengo absolutamente nada más. Básicamente esas son los tipos de secreciones que nosotros vemos. ¿Hasta qué momento, doctor, la sordera puede ser prácticamente total? Bueno, inicialmente lo que tenemos es que con la pérdida del tímpano como tal y con la erosión que van sufriendo los huesecitos del oído, porque al tenerlos expuestos a la infección, estos empiezan a entrar en un proceso de osteitis. Eso significa que se inflaman y esa inflamación va cortando la circulación de ellos mismos, y como son huesos tan pequeños, estamos hablando de milímetros, Omar, esos huesos se empiezan a perder y entonces se empiezan a dar cortes en la transmisión del sonido a nivel de la cadena, y eso lo que genera es que el paciente inicialmente tenga una sordera que va progresando de leve a moderada, lo que llamamos nosotros una sordera de conducción máxima. Y si vos dejás que el paciente siga con ese proceso infeccioso ahí, pueden haber secreciones y toxinas en esas mismas, en ese mismo moco que se acumula dentro del oído, que vaya intoxicando el oído medio o que genere problemas con el oído medio,
que vayan a hacer que el paciente pueda perder su capacidad de captar el sonido o de procesar el sonido, y entonces tengamos una sordera profunda, que es una sordera total, donde ya ni operando al paciente podemos hacer que el paciente vuelva a oír. 9:24 de la mañana, el doctor Carlos Saborío, otorrinolaringólogo, está hablándonos sobre las infecciones crónicas de oído, y mucho ojo, porque cuando uno pensaría que uno de los síntomas es el dolor, ya usted escuchaba al doctor explicarnos que es todo lo contrario. Prácticamente es un padecimiento que puede pasar inadvertido de no ser por algunas señales principales como la secreción o alguna o cierta sordera. Si usted tiene alguna consulta que realizarnos, háganosla llegar al Facebook de Buen Día o también al número que le explicábamos desde el inicio del programa, 6087-7777. Recuerde, cualquier síntoma que usted tenga en sus oídos no es normal. Si usted ha dejado de percibir sonidos que antes frecuentaba, esta puede ser una señal, como nos lo está explicando el doctor Carlos Saborío, que podría complicarse, doctor, porque aquí tal vez lo que sería bueno que quede en la entrevista es, bueno, ¿ante cuál señal es necesario actuar de inmediato? Que creo que es importante. De hecho, si pensamos en esto, Omar, pues uno se plantearía una pregunta: ¿por qué tratamos nosotros a estos pacientes, verdad? Nosotros tratamos a estos pacientes por dos razones. Una de esas razones es que no se compliquen. Las complicaciones son complicaciones que usualmente generan problemas muy grandes. Un paciente con una meningitis es un paciente con problemas muy grandes. Un paciente que pierde la capacidad de mover la mitad de su cara es un problema muy grande. O un paciente que pierde la capacidad de oír, imagínate vos la incapacidad que puede generar. Ahora, la otra razón por la que nosotros tratamos a estos pacientes es porque son pacientes donde, si los agarras a tiempo, puede haber una reconstrucción de la parte de captación del sonido, de manera tal que este paciente pueda volver a oír, pues no como de fábrica, pero que sí tenga una capacidad mucho mejor del oído para poder enfrentarse al día a día. ¿Qué relación, doctor, existe entre la infección crónica y una parálisis facial? La relación es que, anatómicamente hablando, el nervio que controla nuestra cara, que se llama el nervio facial, tiene un trayecto que pasa por dentro del hueso del oído, en íntimo contacto, ¿ok? Entonces hay básicamente 3 porciones de ese nervio que pueden ser dañadas por las infecciones del oído. La capa que cubre ese nervio es una capa muy delgadita de hueso que a veces viene dehiscente. En otras palabras, a veces tiene un pedazo donde no hay forro. Y cuando hay una infección, entonces el hueso tiende a inflamarse de tal manera ahí adentro que, como está metido en ese túnel de hueso, simple y sencillamente no tiene para dónde agarrar, y él empieza a socar solo y a perder su irrigación. Y ahí es donde vemos, como ven en la imagen, a la izquierda una parálisis facial donde el paciente sonríe y la cara derecha no se mueve absolutamente nada. Y este es un problema de disfunción bastante grave. El paciente podría recuperarse, sin embargo, son pacientes que necesitan una cirugía inmediatamente para poder drenar toda esa secreción y para poder quitar toda esa inflamación que se genera dentro del oído, para poder tratar de salvar el proceso. 9:27 de la mañana, hacemos una pausa comercial y venimos a responder sus consultas. Hablamos sobre infección crónica de oído. Ya volvemos. Nuevamente, gracias por su compañía. Hablamos sobre infecciones crónicas en el oído. Muchas veces es un padecimiento que no tiene dolor, así que hay que prestarle atención a otros síntomas como la secreción o la disminución de la capacidad auditiva, como nos explicaba el doctor. Antes de entrar en el tema de tratamientos, doctor, ¿esta infección podría causar mareos o inestabilidad? Sí, vieras que sí. Acordémonos que se está perdiendo, digamos, todo lo que es el balance natural del oído, ¿ok? Cuando tenemos infecciones tipo colesteatoma, por ejemplo, esa famosa palabra colesteatoma es una tumoración benigna de oído, pero que va creciendo de una manera destructiva dentro del oído. Entonces, al no generar dolor y no generar ningún otro problema, el colesteatoma va creciendo, va comiéndose el hueso y puede comerse los canales del equilibrio, que se llaman los canales semicirculares, y el paciente empezar a presentar mareos, y eso ser una señal más bien de que algo grave está pasando. ¿Cómo se trata? Antes de entrar en el tema de las consultas que tengo de tanta gente, doctor, ¿cómo se trata una infección crónica? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos en primera instancia es tratar de enviarle al paciente medicamentos para poder bajar la cantidad de inflamación que hay dentro del oído.
Tenemos que entender que el oído como tal está metido dentro del hueso, Omar, y las inflamaciones crónicas de oído generan cambios en ese hueso. Y muchas veces se requiere, para no decirte que casi todas, se requiere algún tipo de cirugía donde nosotros podamos entrar, en el caso del colesteatoma, a retirar absolutamente toda la enfermedad, ¿ok? Y después de eso a tratar de recomponer lo que se pueda de la audición. Y en el caso de las otitis medias crónicas comunes y corrientes, que llamamos las simples, que no tienen ese tipo de tumorcito, lo que hacemos nosotros es entrar a quitar todo ese hueso que está en mal estado, a tratar de abrir todos esos drenajes internos entre el oído y la parte de atrás del huesito que se llama la mastoides, y a restituir todo lo que se pueda de manera tal que el oído quede funcionando de una manera adecuada, no la de fábrica, pero sí adecuada, y que eso nos permita que el paciente tenga una buena calidad de vida y sobre todo, como te decía, evitar que el paciente se nos vaya a complicar en algún momento. Pregunta Jennifer Smith, doctor, que ella hace algún tiempo viene como con unos zumbidos en el oído izquierdo, de hecho hace muchos años. A veces, dice ella, siente mucho dolor y le molesta mucho, al punto que ya casi prácticamente no puede escuchar. Quiere saber si esto podría referirse también a una infección crónica y si existe solución para este padecimiento de estos zumbidos que ella refiere. Mira, podría ser. Yo a Jennifer lo que le aconsejo es que hay que hacerle una otoscopía. Eso significa revisar con cámara el tímpano y poder ver si hay o no hay hallazgos particulares en ese tímpano que pueden explicar el ruido. Lo otro es que necesita un estudio de función del oído que se llama una audiometría con impedanciometría, que eso nos permite ver qué tanto está oyendo ella, qué frecuencias están alteradas y qué presiones maneja el oído normalmente, y con eso nos podemos dar una buena idea para poderle ayudar. En el caso de Laura Ortiz, que también nos está escribiendo, dice que hace un mes ella tuvo una migraña muy fuerte con dolor localizado en la parte derecha de la cara. Hace días ella ha estado con vértigo en el oído derecho, justamente. ¿Tiene que ver esto con alguna infección? ¿Cuál podría ser su recomendación? Ok, básicamente por lo que ella cuenta, eso podría tratarse más bien de un padecimiento que se llama una migraña vestibular. La migraña vestibular es una migraña que en vez de darte otro tipo de sensaciones, te voy a poner un ejemplo, hay personas que cuando les da la migraña ven parchones a nivel de la visión o ven estrellitas o sienten que se les duerme un brazo o alguna cosita así, pues hay pacientes también que cuando tienen la migraña lo que tienen son periodos de vértigo y pareciera ser que este es el caso. Katia Cortés, doctor, nos está escribiendo también, dice que la hija le pica muchísimo el oído, más que todo durante las noches. Ella va al médico y le dicen que prácticamente todo está muy bien, le envían glicerina, pero no se le quita, de hecho, incluso dice se rompe de la picazón que esto le genera. ¿Cuál podría ser la ayuda que le podríamos dar, doctor? Katia, eso pareciera ser lo que se llama un eczema del oído, que es un tipo de resequedad y de inflamación que se genera en la piel de afuera del tímpano. Lo que se hace con eso es evitar que le caiga agua al paciente y usar algún tipo de cremitas de estas que tienen corticoides, pero corticoides de nueva generación que no generen atrofia de la piel. Doña Patricia Quesada quiere saber si un doctor de medicina general puede detectar estas infecciones o es necesario consultar ya con el otorrino. Ok, un doctor de medicina general debería de tener toda la capacidad de detectar este tipo de infecciones. El asunto es que el manejo de este tipo de problemas no es de medicina general. O sea, requiere ciertos estudios, son pacientes que requieren TAC de oído, que requieren una endoscopia de oído y que requieren hacer todo un planeamiento del tipo de procedimiento que se va a seguir para poder devolverle al paciente la audición. Vean este caso que nos envía Melissa Vilches. Dice, doctor, que hace 15 años tuvo una infección de oído, lo que le produjo la pérdida del oído derecho, pero en el oído izquierdo ella escucha un zumbido cuando todo está en silencio. La pregunta es si este zumbido puede llegarse a quitar porque este es el único oído que ahora le está funcionando a ella. Sí, eso es lo que llamamos nosotros un oído preferencial. El hecho de que tenga un zumbido lo que nos dice a nosotros es que puede haber algún tipo de problema en el oído interno o podría estar captando ruido del que quedó del oído que se perdió. Lo que habría que hacer es un buen examen audiométrico, o sea, necesita una buena audiometría con una buena impedanciometría, hacer una valoración igualmente endoscópica del oído y saber, y ojo con esto, o sea, ella sí debe preocuparse bastante por este tema porque es un oído preferencial, significa que es el oído que le queda para jugársela el resto de la vida, ¿verdad?
Yoconda Carvajal dice que tiene los 2 tímpanos perforados, por eso ella sufre de infecciones recurrentes. No escucha, a veces tiene mucho dolor y hace pocos días superó con un antibiótico muy fuerte una infección por una bacteria. En estos momentos tiene una otitis media crónica y acúfenos. ¿Usted podría explicarle, pregunta ella, doctor, exactamente qué es esto de los acúfenos y por motivo de la pandemia dice que la devolvieron de la clínica y quiere saber si esto es operable? Sí, esto de los acúfenos es los ruidos que se producen en el oído, o sea, el tinnitus. Lo que está pasando con ella es que se está empezando a perder la audición del oído interno probablemente, y eso es lo que está generando que se presenten esos acúfenos. Es totalmente operable. De hecho, esto de que ella esté supurando y supurando cíclicamente va a seguir pasando hasta que ella no se opere. Esa es la manera en que el oído, digamos, bota todo lo que se produce ahí adentro. Le dan antibiótico y eso lo que hace es secar el oído, pero no quitar el problema de ventilación que ya tiene el oído. Entonces ella lo que necesita es cirugía, primero en un oído, hasta dejarlo bien, y luego en el otro oído, antes de que vaya a perder la audición de la parte neurosensorial, o sea, del oído interno, que es ese ruido que ella está empezando a sentir. Entonces, la recomendación es sí, busque ayuda, porque probablemente el caso suyo, lo que hay que hacer es una audiometría para saber cuánta reserva auditiva tiene y se pueda operar sin ningún problema. Ingrid Paniagua dice que la mamá usa audífonos y en el derecho le dio una infección severa provocada por la humedad que guarda el audífono. ¿Qué pueden hacer ellos como hijos para evitar que esto ocurra nuevamente, doctor? Ok, básicamente eso sí, claro, los pacientes que usan audífonos, dependiendo del audífono que tenga, hay algunos que son de adaptación cerrada, otros son de adaptación abierta, tal vez dependiendo del tipo de audífono que tenga, se concentra la humedad. Lo que hay que hacer es mantener limpiezas del oído constantes, evitar que le caiga agua al oído, llevar el audífono a revisiones constantes y estar más o menos cada 4 o 6 meses acudiendo al otorrino para que pueda hacer una revisión del estado de la piel y del estado de humedad que maneja ese paciente, y en la última instancia sería tratar de cambiarle el dispositivo por un dispositivo que tenga una adaptación más abierta, que permita que haya un flujo de aire hacia el oído externo. Doctor, quisiera que cerráramos el tema hablándonos usted si existe forma de prevenir este tipo de infecciones. Sí, la mejor prevención para esto, Mar, es captar al paciente cuando está iniciando. Cuando nosotros vemos este tipo de pacientes, pensamos que hay una etapa donde el paciente es totalmente rescatable. Por ejemplo, los niños que empiezan con problemas de que el oído se tapa, de que el oído se llena de líquido, de que las infecciones se vuelven cada vez más recurrentes y resulta que los pasan llevando a darles antibióticos 7, 8 veces al año. Eso no es normal. Esos niños son los que, si uno deja de esa manera, empiezan a crecer y empiezan a caminar en todo este largo camino para llegar a una otitis media crónica. Entonces, la mejor prevención es captar al paciente cuando está en etapas tempranas, cuando el paciente está teniendo pequeños problemas de oído que pueden ser solucionados ya sea con medicina o con cirugía, pero cirugía pequeña, y con eso garantizar que el paciente no tenga una progresión hasta una entidad que destruye el oído como lo destruye esto, y que ya después lo que podamos hacer nosotros sean nada más remiendos y parches para hacer que el paciente se sienta mejor, pero el oído nunca va a quedar como el oído original. Gracias, doctor. Sumamente clara la exposición del doctor Carlos Saborío. En pantalla le aparece el número de teléfono para que consulte, 2522-1000. Don Carlos Saborío es otorrinolaringólogo, y recuerde que usted puede repasar este tema dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Muchas gracias, doctor. Un placer, Omar.